Es un placer compartir con ustedes esta tarde del jueves 16 de abril del año 2015. Cuánto gusto sentimos de poder encontrarnos con ustedes en esta tarde. Ayer, mientras se celebraba en Frankfurt, la capital económica de Europa, una rueda de prensa donde el presidente del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi, daba un informe de la situación monetaria europea. Esta joven que está aquí interrumpió esa rueda de prensa y le dijo muchísimas cosas al señor presidente del Banco Central Europeo. Esa foto es lo que se corresponde con el hecho fijo. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Ahí está la foto. Gracias, familia. ¿Qué está pasando en Europa? Está pasando en Europa lo que pasa en el mundo entero. Pero nos llama la atención de que suceda en Europa, donde la gente es medianamente educada, donde la gente tiene una formación ética, moral, adecuada, porque recibe esas informaciones. Esa joven entra al Banco Central Europeo, se sube sobre la mesa y le tira encima una serie de papeles y todo lo que ustedes están mirando, en protesta por lo que ha hecho el Banco Central Europeo, que es mentirle y con ficciones monetarias querer convencer al pueblo o a la Unión Europea, a todos los países europeos, de las grandes bonanzas que se han montado en base a sofismas financieros, sofismas económicos y sofismas monetarios. Mentiras. Aquí en el país no estamos lejos. Miren lo que dice el director de Impuestos Internos, que ellos han cobrado 24.334.5 millones de pesos en el mes de marzo. Eso nos dice el director de Impuestos Internos, que nos han quitado a nosotros 23.334 millones de pesos en el mes de marzo. Miren en el mismo periódico cuál es el titular. Más de 30 cañadas contaminan el territorio del Gran Santo Domingo. Miren otro titular. Agricultura y arroceros fijan precios de sustentación. ¿Qué tiene que ver con la vida de nosotros? ¿Qué tiene que ver con la vida de nosotros los 24.000 millones de pesos que cobró Impuestos Internos por ITEVI, por tributario, por la tributación? ¿Qué tiene que ver con la vida de nosotros esos 24.000 millones de pesos? ¿Cómo impactan positivamente? ¿Qué recibimos nosotros con ese dinero que estamos tributando? ¿Cuáles son las mejorías en nuestra vida? ¿Qué precio tiene el arroz hoy? Más barato. Y está hablando el ministro de Agricultura, al que le estamos pagando con ese dinero que se recauda para que nos garantice a nosotros una alimentación sana primero que todo y a buen precio. No, está fijando precios de sustentación con quienes producen el arroz, sin tomar en cuenta a los ciudadanos. Ya el arroz subió 4 pesos por libra. Ya el arroz subió 4 pesos por libra. Y él nos está diciendo que ha llegado a un acuerdo en el precio de sustentación con los arroceros. Pero ya el arroz subió 4 pesos. ¿Dónde está la salubridad? ¿Dónde está la seguridad pública?
Estamos pagando impuestos, 24.334 millones de pesos en un solo mes de impuestos. ¿Y dónde están las mejorías a nivel de seguridad pública? ¿Qué mejorías tenemos a nivel de seguridad pública? ¿Dónde estamos tranquilos? ¿A qué hospital podemos llegar a buscar sanidad? Atender una dolencia, sin ningún tropiezo, sin ninguna melancolía, sin ningún problema, sin ninguna perturbación. ¿En qué hospital podemos ir y encontrar servicio sanitario que no sea una perturbación? Vayan al hospital de Herrera, vayan a cualquiera de los hospitales de aquí del país para que vean cuál es la realidad. Y el gran orgullo es enrostrarnos que hemos cobrado 24.000 millones de pesos en impuestos. Cuando esa joven sube sobre la mesa, es porque el señor Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, le está diciendo a Europa, le está diciendo a todo el continente europeo, que el programa de salvamento, donde el Banco Central ha emitido deuda por 285.000 millones de euros, para que lo paguen los ciudadanos europeos. Eso es lo que él está diciendo. Y ponga el sonido para que se oiga, familia, que ella le vocea ladrón, que él se ha robado todo el patrimonio de Europa. Eso es lo que ella le dice en alemán. Eso es para que ustedes se den cuenta hasta qué punto está llegando la soberbia de la gente contra estos modelos que buscan engatusar, engañar a la gente permanentemente, como que aquí no está pasando nada, como que ellos son los únicos que piensan. Ustedes oyen a cada momento el Banco Central de este país hablarle a ustedes de un crecimiento y se buscan los periodistas que ellos quieren para decirle a ustedes que estamos creciendo un 7%. Y vayan a ver cuánto es la deuda que le da soporte a ese crecimiento del 7%. ¿Para qué estamos creciendo? ¿Qué son las inversiones en América Latina o en la República Dominicana? ¿Para qué estamos invirtiendo? Para el consumo. ¿Para qué estamos invirtiendo? ¿Para el desarrollo? No, para el consumo. ¿Cuáles son los elementos o los renglones que crecen en la economía dominicana? Telecomunicaciones, consumo, servicio. Estamos creciendo en exportaciones. Estamos generando divisas. Con lo que estamos gastando en compañía telefónica, en servicios telefónicos, estamos generando valores agregados. Estamos creando empleo con ese 7%. Crece el empleo un 7% en el país. En 4 años. Ha crecido en 4 años el empleo un 7%. O todo lo contrario. ¿Cuánto ha crecido el empleo en la República Dominicana? Y ese juego, ese relajo en Europa está teniendo consecuencias. Ese relajo en Europa está teniendo consecuencias. Aquí tenemos que ponernos a pensar que es poco ese tipo de acción para los funcionarios dominicanos. Es poco. Aquí deberíamos estar haciendo peor que esa joven. Porque el engaño aquí es mucho mayor. Porque ese dinero no se lo han robado funcionarios públicos en Europa. Ese dinero es la especulación del poder, el que ha llevado a Europa a donde está. Es la especulación financiera. Es el robo del poder. Es el robo de los bancos europeos. De todos los bancos europeos. Son los que han metido a Europa en esa situación. No son los gobiernos. No es la política. No son los partidos políticos que han llevado a Europa a donde está. Es el poder. Es la especulación del poder. Aquí es la política la que nos ha traído a situaciones peores que las que está viviendo Europa hoy. Pero no lo percibimos. No nos damos cuenta.
se están gastando 1.000 millones de pesos mensuales para que ustedes no lleguen a saber lo que aquí ocurre. 1.000 millones de pesos mensuales para que ustedes no lleguen a saber lo que aquí ocurre. Regálenme unos segundos para cambiar de tema. Dice el jefe de la Armada de la República Dominicana, que es lo que se llamaba antes Marina de Guerra, que defenderán desde la Marina o desde la Armada la soberanía de la República Dominicana. Eso dice el jefe de la Armada. Armada dice defenderán soberanía. Preguntamos que qué soberanía. Quisiéramos preguntarle al jefe de la Marina de Guerra que qué soberanía defenderá la Armada. Que si la soberanía de la Armada, que si la soberanía del Estado o la soberanía de los ciudadanos. Quisiéramos saber. Quisiéramos saber. Nos han obligado los grupos de poder, nos han obligado a adocenarnos, a convertirnos en autómatas y a oír todos los vómitos de los militares dominicanos, todos los vómitos de los funcionarios dominicanos. Nos han acostumbrado a sentir el mal olor de sus vómitos y ni siquiera preguntarle que qué fue que bebieron o qué fue que comieron. Dice el canciller que está exponiendo un nuevo perfil de la diplomacia dominicana. Son 3 titulares que les quiero presentar a ustedes antes de entrar en el análisis. El canciller está exponiendo un nuevo perfil de la diplomacia dominicana. Yo quisiera que Danilo Medina, no el canciller, porque este es un canciller de alcoba, ese es un canciller de cuita, de las cuitas presidenciales. Eso es Andrés Navarro. Un canciller que cubre las cuitas del presidente. No el canciller de la República. Yo quisiera que el canciller Navarro le preguntara a su jefe inmediato, que es el presidente de la República, que qué resultado ha tenido él en 30 meses de gobierno a nivel diplomático. Que muestre un resultado, un beneficio que haya conseguido la República Dominicana en 30 meses de gobierno con la gestión diplomática de Danilo Medina. Porque el mejor ejemplo lo tenemos en Haití. El mejor ejemplo de lo nefasto que ha sido la política exterior del gobierno, la tenemos en las relaciones bilaterales. El canciller puede decir eso. Miren lo que tiene detrás. Asociación de Industriales de la República Dominicana. Aquí, en la letra pequeña. Amplíalo bien. Toma la foto, Isaac. Ahí tienen. AIRD. Ahí el canciller puede decir eso. En medio de los empresarios. Ellos sí tienen un perfil diplomático del país. Esos empresarios que están ahí. Porque ese canciller y este presidente lo que han hecho es garantizarle negocios en Haití. Eso ahí sí tiene buen perfil en el comercio. La política no. La política no. La política no. Comenzamos hablando de soberanía. Estamos hablando de perfil diplomático. ¿Dónde está la soberanía en la diplomacia dominicana? ¿La soberanía de quién es? ¿Del ejército? ¿De las Fuerzas Armadas?
del Estado o de los ciudadanos? ¿Dónde reside la soberanía de un país? ¿Quiénes son los recipiendarios? ¿Quiénes son los sujetos de la soberanía de la nación? Y hoy somos objetos, no somos sujetos. Son los ciudadanos los sujetos de la soberanía nacional. No es ni la guardia, ni la policía, ni el gobierno. Es la ciudadanía. Si esto tiene soberanía, si esto se llama República Dominicana, no se llama por guardia. No se llama por policía, no se llama por marino, ni se llama por político. Se llama porque hombres y mujeres hemos decidido darnos un país que se llama República Dominicana, que no se lo debemos a ninguno de estos bandidos que están gobernando esta nación. Que no se lo debemos a ninguno de estos bandidos, de estos mequetrefes que están gobernando esta nación. Y llegamos tan lejos, que miren lo que hace un periódico. Miren lo que hace un periódico. Dice, Estados Unidos no tiene candidato favorito para comicios de República Dominicana. Eso es función de un embajador. Hay que preguntarle a un maldito embajador qué candidato le gusta. En un país donde la prensa llega a ese nivel, le dice a ustedes, ¿dónde estamos? Hay que preguntarle a un embajador cuál es el candidato que a él le gusta en este país. Un embajador dominicano puede ir a un periódico norteamericano a decir cuál es el candidato que le gusta. Si le gusta Hillary, si le gusta Jeb Bush. Un embajador dominicano puede hacer eso en Estados Unidos. ¿Saldría de un periódico norteamericano una pregunta como esa a un embajador? Para que ustedes entiendan qué nación es la que hemos diseñado hoy. ¿Qué concepto de nación es el que tenemos hoy en este país? Que hay que preguntarle a un embajador si le gusta o no le gusta un candidato en la República Dominicana, para que él opine sobre un candidato en la República Dominicana. Yo le pregunto al de la Armada o le pregunto al de las Fuerzas Armadas que si eso es soberanía, que si son ellos quienes garantizan la soberanía de este país. Que si es así, que estamos hablando de perfil diplomático en aras de conservar la soberanía de esta nación. Permítanme unos segundos para cambiar de tema. El mismo señor, en la tertulia del periódico Hoy, con los periodistas del periódico Hoy, el periódico dice que Haití no se puede pelear con él porque es su cliente, porque es un cliente de la República Dominicana. En ese lugar, ese embajador dijo esto. Afirma el señor Wally que si la corrupción afecta a intereses de Estados Unidos, se encarará agresivamente. Porque le preguntaron sobre la corrupción. Y yo le contesto al periódico Hoy y le contesto al embajador, o le aclaro al embajador. El embajador Estados Unidos lleva un sometimiento, una investigación, un proceso judicial contra Petrobras en Brasil.
repito, Petrobras, Petróleo Brasileño, junto con el Estado brasileño, el Estado Federal brasileño, llevan un proceso de investigación por corrupción en Brasil. El famoso escándalo de Petrobras. En el país hay 2 empresas brasileñas y un banco encartado en el escándalo de Petrobras que se llama Bandes, el Banco de Exportación e Inversión de Brasil. Ese banco y 2 empresas brasileñas envueltas en el proceso de corrupción de Petrobras que lleva el Estado Federal norteamericano contra Odebrecht y Andrade Gutiérrez, que están encartadas en Brasil, en ese escándalo de corrupción que tiene en sus manos el Estado Federal norteamericano. ¿Por qué no le preguntaron al embajador sobre por qué Danilo Medina, por qué Gonzalo Castillo, por qué Pimentel Carech están usando esas 2 empresas? ¿Por qué Rubén Bichara? ¿Por qué el Senado de la República acaba de aprobar un préstamo de 657 millones de dólares con el Bandes, un banco corrupto brasileño? ¿Por qué no le preguntaron de eso que está haciendo Danilo Medina ahora mismo aquí? ¿Por qué no le preguntan a Gonzalo Castillo? ¿Por qué hoy no le pregunta a Gonzalo Castillo y a Pimentel Carech por qué están usando a Odebrecht y a Andrade Gutiérrez? ¿Por qué no le preguntan a Olgo Fernández de El INDRI por qué están usando a Andrade Gutiérrez, una empresa corrupta, para trabajar como contratista de obras del Estado en primer rango en este país, junto con el Grupo Estrella y junto con los RISEC, que son miembros de la Junta Monetaria? ¿Por qué Corripio no le preguntó al embajador? ¿Por qué no le preguntaron al embajador de la corrupción de ahora? ¿Por qué un hombre tan limpio como Danilo Medina, tan escrupuloso con la corrupción, que dice que hay que combatir la corrupción ahora, por qué está usando a Odebrecht en la planta de carbón, donde se está robando 750 millones de dólares y nos están endeudando con un banco corrupto brasileño y una empresa corrupta brasileña llamada Odebrecht, junto con Acero Estrella? Y estamos endeudándonos para obras corruptas. ¿Qué explicación tiene el embajador norteamericano con eso? ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora mismo? Hoy el Senado acaba de aprobar un préstamo de 657 millones de dólares para la planta a carbón de Odebrecht y Manuel Estrella de Santiago en el Senado para Bandes. Para Bandes, un banco que está siendo investigado por corrupción en Brasil. ¿Por qué no le preguntaron eso al embajador norteamericano? ¿Por qué Danilo no le explica al país esa corrupción? ¿Por qué no hay ninguna investigación aquí sobre Odebrecht y sobre Manuel Estrella y sobre Rubén Bichara contratando una empresa corrupta? ¿Por qué no hay ninguna investigación? Una empresa corrupta con un contrato corrupto como el de la planta de carbón, donde se están robando 750 millones de dólares y no hay ninguna investigación abierta. A pesar de todos los escándalos, en Brasil, permítame cambiar de tema.
Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Quiero mostrarles 3 o 4 titulares y he querido reservar el tiempo y todo lo posible para centrar este comentario y espero que ustedes lo puedan entender. Aquí está el periódico El Nacional de esta tarde. Intensifican aprestos para reunir a Danilo y a Leonel. Aquí está otro titular. Abogados urgen diálogo para evitar colapso de la justicia. La primera reunión es un diálogo entre Leonel y Danilo. Ahora es un diálogo entre la justicia, un diálogo encabezado por el presidente, que sea el presidente quien convoque al Consejo de la Magistratura o al Consejo del Poder Judicial, como le quieran llamar, para intervenir en un diálogo para acercar a la Procuraduría y a la Suprema Corte de Justicia. Y aquí está. Ya mostré esto. Aquí está hoy el Colegio de Abogados, también abajo, Isaac, está proponiendo un diálogo. Piden cese a conflicto entre el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia. Estamos viendo una tendencia a buscar diálogo. Diálogo. Conversación, sin la política, sin la democracia. Sin la democracia. Ustedes saben qué es lo que nos está pasando. Que en este país se han roto, se han perdido todos los controles. El sistema de controles políticos de este país está roto. Es que el sistema de controles políticos del país ha desaparecido. Y como tenemos un sistema de controles políticos roto, destruido, hemos buscado la tiranía o la anarquía por compensación. Nos quejamos del orden vertical de la dictadura. 30 años de autoritarismo. 30 años de dictadura autoritaria, con orden. Ese orden ha sido suplantado por un orden social de derecho y de deber, pero sin deberes. Estamos hablando de un Estado social de derechos, pero sin deberes. Todos los controles políticos, el sistema de controles políticos para obligar al deber no existe en la República Dominicana. Y por eso ustedes pueden ver que las metas que se están proponiendo pueden servir para una cosa y para la contraria de esa misma cosa. Estamos proponiendo el sí y el no al mismo tiempo. Y le estamos dando vigencia al sí y dándole vigencia al no al mismo nivel. No distinguimos en los adverbios. No sabemos cuándo negamos una cosa o cuándo afirmamos o aceptamos una cosa. Así hemos llegado. Así hemos llegado. No sabemos cuándo el sí es un sí y cuándo el no es un no. El país democráticamente
no puede distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es anarquía por compensación, o libertinaje por compensación, como ustedes quieran poner, o tiranía por compensación. ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Por qué el poder se ha escondido detrás de las siglas, detrás del anagrama de un partido para provocar esto que estamos viviendo? Es el poder político y social el que se ha escondido, el que se ha agazapado en las siglas del PLD para producir toda esta anarquía, toda esta tiranía que estamos viviendo. ¿Qué pasó ayer en el Palacio de Justicia entre Fenatrano y Unatrafin? ¿Qué ustedes vieron en los medios de comunicación? Grupos choferiles declarando inocente y culpable a un imputado, no la justicia. Fulano es tal inocente. Es que volvemos allá a Cristo, al Sanedrín. Anás, Caifás. La anarquía por compensación. Para la reelección tenemos que ir al comité político para que decida sobre la reelección. Esa es la meta de la reunión del comité político. Va a decidir el comité político sobre lo que no existe. No nos estamos dando cuenta. Porque estamos usando una legitimidad carismática. Una legitimidad en base a la popularidad de un presidente. Como estamos gastando 1.000 millones de pesos en publicidad, tenemos una sociedad de autómatas que no está pensando en la realidad. El comité político, el máximo organismo, un organismo privado del PLD, tiene la obligación, la función, el oficio democrático de decidir sobre lo que no existe. El PLD decidirá sobre la reelección. ¿Dónde existe la reelección? ¿En qué canon existe la posibilidad de reelección? Para que el PLD decida si es posible la reelección o no, tiene que haber una reforma constitucional primero. He dicho que estamos viendo que una propuesta sirve para una cosa y para lo contrario. ¿Cómo usted va a legislar o va a decidir o va a hablar de lo que no existe? ¿Existe constitucionalmente la reelección en el país? Consecutiva. Existe democráticamente, existe políticamente la reelección. Mañana veremos al PLD decidir que por la popularidad que tiene doña Candy, que ella, si en caso la presidenta del Senado tiene que ausentarse o inhabilitarse por cualquier circunstancia, veremos al comité político del PLD, por la popularidad de doña Candy, decidir que ella ocupe la presidencia del Senado. Sobre lo que no existe, estamos legislando desde una oficina privada. Mañana veremos a Gustavo Montalvo o, en su defecto, al señor José Ramón Peralta, por su popularidad, que el comité político decida que ellos no serán ya ministros de la presidencia o ministros administrativos de la presidencia, sino que serán primeros ministros del Estado. Y reformaremos la Constitución para designar, vamos a reformar la Constitución para crear esa figura política en el Estado dominicano y designar a José Ramón Peralta primer ministro de la República Dominicana. Legislamos sobre lo que no existe. Existe la reelección
para que Danilo Medina pueda ser candidato otra vez, lo primero que tenemos que pensar es que si democrática y constitucionalmente, o si en la ley electoral existe la posibilidad de que un partido nomine a una persona a la reelección sin que haya una reforma constitucional primero. Que sí es posible. Yo no soy abogado, yo lo que soy es político. Y me siento aquí como político a hablar con ustedes. Miremos lo que está pasando con el país en frío. En frío. Estamos creando una anarquía por compensación. Hay que juntar ahora al Ministerio Público y a la Suprema Corte de Justicia, después que es el mismo poder que crea el lío, que crea el escándalo. ¿Quiénes comenzaron a cuestionar la justicia con el fallo? Fue Finjus, CONEP, la Asociación de Empresas Industriales de la República Dominicana, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo. Todas esas asociaciones empresariales con sus adláteres a cuestionar un fallo judicial. Lo que vimos ayer con los choferes, aquí hay un policía muerto y una anciana muerta por las protestas por un fallo judicial que ya fue recurrido. Y no nos damos cuenta que se usó el canal adecuado, lo que se debe hacer democrática y civilizadamente cuando se trata de un fallo judicial. No estamos rompiendo las barreras. Eso es lo que estamos haciendo. Todo el mundo está en bleacher. Nadie quiere estar en palco. Todo el mundo está en los bleachers, donde se puede vocear, donde usted puede eructar, tirarse un pedo, hacer lo que usted en los bleachers. Que si usted se quiere orinar en el piso, orina en el piso, donde no hay regla. Todo el mundo está en el bleacher. Nadie quiere ir ni a grada, ni a preferencia, ni a palcos en esta democracia. Todo el mundo quiere el caos. Todos queremos el caos. Todos queremos el caos. Nadie quiere mirar el proceso institucional que debe tener un país. Nadie quiere ver el proceso institucional que le corresponde a una democracia. Y conferimos a una organización privada que se llama Comité Político el poder de decidir sobre lo que no existe. Y eso es santa palabra. Mañana veremos a ese comité político sentarse a discutir que si la vicepresidenta está ausente, que se nombre a cualquier persona por su popularidad como sustituto de la vicepresidenta. Y vamos a modificar la Constitución para eso. Para hacerle espacio a una persona para sustituir la vicepresidencia de la República. Por cualquier razón que no pueda estar. Es un mortal, que no suceda nunca, pero es una mortal la vicepresidenta de la República. Y ya hemos tenido vicepresidentes que han muerto en el ejercicio vicepresidencial. Manuel Fernández Mármol con Jorge Blanco. Mañana veremos que si eso vuelve a ocurrir, llevaremos al comité político la posibilidad de que la primera dama, por su popularidad, sustituya al vicepresidente. Sobre lo que no existe. Existe la reelección. Existe la reelección democrática y políticamente en el país. ¿Y cómo se elige, cómo se discute lo que no existe? Solo en una sociedad de locos. Solo en una sociedad que ha perdido lo que he dicho. El sistema de controles políticos y sociales del país está roto. Y por eso hemos preferido la anarquía como compensación. Por eso Juan Ubiere y el otro Quevedo pueden juntar turbas choferiles, ir a la fiscalía y llevar sus turbas y ocupar, raptar todo el espacio, impedir que nadie se pueda mover allí y hacer lo que ellos les da la gana.
Eso es lo que tenemos. Un desorden como compensación. El desorden democrático. Ahí hemos llegado. Eso es lo que estamos viviendo, señores. No estamos viviendo otra cosa. Y a ustedes se les dibuja esto. Se intensifican los aprestos para una reunión entre Danilo y Leonel. No, aquí lo que hay es el caos. Que una reunión que convoque el presidente para juntar al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al Procurador General de la Nación. ¿Y dónde está la ley? ¿Dónde está la ley que crea, la ley orgánica del Ministerio Público? ¿Dónde está la ley que crea la Suprema Corte de Justicia? La ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la ley que que decide los límites de competencia del presidente de la República cuando se trata del Poder Judicial? Un partido que su comité político decide hacer una cumbre para discutir la ley de partidos en la Universidad Católica Madre y Maestra. Existe en el ordenamiento jurídico del país una institución que se llama Madre y Maestra como miembro de los cuerpos y los poderes públicos. Es la Madre y Maestra un centro oficial, una cámara del Estado Dominicano. Y eso lo decide el comité político. Eso lo decide el comité político. Y eso es santa palabra. Y es el comité político una cámara del Estado. Es un poder del Estado. Pero el poder político y social se agazapa en el comité político, en esas 3 letras del PLD. Eso es lo que estamos viviendo. El comité político decide que sea la Madre y Maestra que establezca una cumbre para discutir la ley de partidos, la ley que es de todos nosotros. Anarquía. Anarquía. Existe la Madre y Maestra en el ordenamiento jurídico de la nación. Es parte de la Madre y Maestra del ordenamiento jurídico de este país. Permítame entrar en el último tema de este programa de hoy. Señores, nos cuesta, Nos cuesta. Entiendan, nos cuesta controlarnos y transmitirle a ustedes las informaciones libres de toda a veces la rabia que tenemos, para que no llegue esa rabia donde ustedes nos esforzamos bastante para controlarnos y tener el cerebro bien puesto para transmitir el mensaje que queremos. Nos cuesta. Este es otro ejemplo con lo que voy a cerrar hoy, de lo que es anarquía en una nación. Obispos convocan el domingo a una jornada de oración, porque en el Tribunal Constitucional se está conociendo un reclamo, una instancia, para atender el tema del aborto. El aborto no es un derecho. Hemos dicho eso muchas veces. Y es una pena que el país tenga que ocupar su tiempo por el nivel de anarquía que tiene la sociedad dominicana en precisar que el aborto no es un derecho, que los derechos sexuales y reproductivos no son materiales, son posibilidades. Cuando usted tiene derechos sexuales y reproductivos, no es una casa que usted ha comprado.
que esos derechos sexuales y reproductivos son mancomunados. Necesitan que el resto de la sociedad reconozca esos derechos. Ningún derecho se basta a sí mismo. Los derechos son mancomunados. El derecho al aborto, no existe. El aborto no es un derecho, que se entienda. Igual que el matrimonio homosexual o todos esos derechos que estamos estableciendo para la homosexualidad, o para el condón, o para la pastilla anticonceptiva. Para eso no hay derecho. Esas son opciones. Son opciones que tiene el ciudadano. Opciones que están bajo el control político del Estado. Cuando un homosexual quiere reclamar derechos homosexuales, con lo primero que debe romper es con la naturaleza. Con quien debe pelear, a quien debe reclamar, es a la naturaleza. Porque eso no lo decide la política. Todo eso es prepolítico. Todos estos derechos que se están reclamando, esta nueva ola, esta nueva dimensión de derecho, son prepolíticos. La política no debe meter la mano, ni sus pies, ni nada en eso. Si quiere romper el aislamiento social, se crean esas leyes. Pero eso es ficción. Todas las leyes que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos son ficciones. Son ficciones, que se entienda. Eso no existe. Al aborto no hay derecho. Ahora mismo, España acaba de hacer una reforma a una ley obscena, una ley indecente que aprobó el Partido Socialista Obrero Español sobre el aborto, donde establecía inclusive que una joven, una menor, no tiene que hablar con su papá para practicarse un aborto. Hasta ahí hemos llegado. Hasta ahí hemos llegado. Si aquí se quiere pensar realmente en el aborto, que vean lo que están haciendo países como España con esta situación. Que vean lo que Cuba establece. Cuba, como un problema sanitario que es lo que Cuba establece con el aborto. Y aquí vino la sobrina de Fidel Castro, la hija de Raúl Castro, a hablar mucha mierda de eso. Y no dijo lo que está pasando en Cuba realmente. Y el matrimonio que ha hecho la iglesia cubana con el gobierno cubano para estos temas. Aquí andamos al revés. Aquí la política se quiere disfrazar de todo para quedarle bien a grupos, a lobbies. Pero aquí tenemos que trabajar estos temas que tienen que ver con la vida humana, con la iglesia, con las iglesias. Porque la institución más eficaz en la socialización del individuo, después de la familia y antes que la escuela, es la iglesia. Primero que la escuela, la iglesia hoy es la primera institución socializadora. Si tuviéramos políticos que pensasen, nos sentáramos a diseñar las políticas sociales del país con la iglesia, con las iglesias, antes de que el niño llegue a la escuela. Antes de que el niño llegue a la escuela, la política social de ese niño y de la familia debería estar planificada y desarrollada como está haciendo Cuba hoy con la iglesia. Con la iglesia. Pero aquí no. Aquí nos hiede la iglesia. Aquí nos hiede la iglesia. Porque la iglesia también ha provocado los malos olores. Porque la iglesia ha perdido el rumbo.
su rumbo evangélico, la iglesia en este país, todas las han perdido. Todas han perdido el rumbo evangélico. El misterio de la cruz se ha perdido aquí en la iglesia, en todas las iglesias. Esa función pastoral de la iglesia. Aquí se pueden mencionar 2 o 3 personas dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia protestante, que están atendiendo eso. Usted tiene un Luis Rosario ahí. Usted tiene un Nino Ramos en Cotuí. Un Monseñor Camilo en La Vega, atendiendo eso. Con un obispado orientado, un Diómede Espinal, el obispo de la diócesis de San Juan de la Maguana, Grullón Estrella, dedicados a la pastoral, verdaderos pastores. El resto buscando pesos, corrompiendo el altar, corrompiendo. Aquí hay diócesis corrompidas. Aquí hay obispos y monseñores corrompidos, encabezados por Monseñor Agripino Núñez Collado. Gente corrompida en la iglesia, hablando en nombre de la iglesia. Ese es el gran problema. Por eso le hiede a mucha gente la iglesia. Pero no por eso podemos coger y acabar con la iglesia. Por 2 o 3. Aquí hay que buscar la iglesia. Esa iglesia verdadera. Hay que buscarla. Entre los evangélicos, entre los protestantes y entre los católicos. Hay que buscarlo. Integrarlo en este proceso de recuperación de la autoridad familiar. Aquí hay que recuperar la autoridad familiar, que es lo que aquí la política ha promovido. Que los padres pierdan la autoridad sobre la familia. Esa potestad del padre sobre la familia, la política ha promovido eso. Que se rompa la potestad, el poder del padre y de la madre sobre el hijo. Eso lo ha promovido la política. Y para recuperar esa autoridad, necesitamos la iglesia obligatoriamente más que la escuela. Necesitamos la iglesia más que la escuela para recuperar esa autoridad. Ojalá esa jornada de oración se orientara hacia la recuperación de la autoridad del padre sobre sus hijos. No tuviéramos que estar pensando en lo que va a ser el Tribunal Constitucional. Aquí el problema es darle al padre y a la madre la autoridad sobre sus hijos, enseñarlos a ejercer de padre y de madre, para que no sea Juan Ramón Gómez Díaz y Pepín Corripio quien eduque en la casa al hijo, sino que sea el padre el que tenga el control, y que no lo tenga Juan Ramón Gómez Díaz y Pepín Corripio. Eso es lo que tenemos que buscar. Me dice familia que tenemos que separarnos. No es una bravuconada de nosotros, ni mucho menos un requiebro. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana.